dedica tu corazón a Dios. Dedica tu corazón a Dios. A veces nosotros podemos pensar que nosotros hemos dedicado y estamos dedicando nuestro corazón a Dios. Pero hay diferentes circunstancias en la vida que nos pueden decir otra cosa. Por ejemplo, mi manera de tratar a la gente, mi manera de tratar a mi prójimo o a mi ser querido, el tiempo que dedico para Dios, si realmente pongo a Dios en primer lugar, qué cosas tienen el lugar que le pertenece a Dios. Todas esas cositas nos dejan decir o nos dejan saber qué lugar tiene Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de dedicar nuestro corazón a Dios, estamos hablando de que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces podemos pensar que a Dios le agrada más que nosotros obedezcamos antes que le amemos. Pero Dios prefiere primero que tú le ames, porque al amarlo significa entonces que le vas a obedecer, porque tú no quieres ofender a aquel que amas, ¿cierto? ¿O cuántos aquí quieren ofender al que ama? Nadie. Y con Dios es igual. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, haremos todo lo posible para que Él no sea ofendido con nuestras vidas. Entenderemos en realidad cada vez que vamos a tomar una decisión cuán importante es Dios para mí. Y al tomar esa decisión, yo me aseguraré de que lo que yo hago sea para honrar a Dios. Por eso es que es interesante que Pablo dice que recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque todo lo que yo hago con mi cuerpo agrada a Dios. Si hago el bien, si no lo hago correctamente, entonces significa que no estoy agradando a Dios. Por eso es que nuestra salud juega un papel importante cuando hablamos acerca de amar a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. También estamos hablando de que cuando amamos a Dios, la primera decisión que yo tomo es para honrar a Dios, no para honrarme a mí mismo. Porque hay personas que pueden estar pensando que con conocer a Dios es suficiente, pero no es conocer a Dios, no es conocer de Dios, es conocer a Dios. Hay una diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú le amas y entregas tu corazón. Cuando tú conoces a Dios, o conoces de Dios, no necesariamente estás entregando tu corazón, simplemente estás complacido con saber que Él es grande, que Él es poderoso y que puede hacer grandes cosas. Y que envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros. Pero ¿qué diferencia hay cuando tú conoces a Dios y dices, Él murió por mí? Él llegó aquí, hizo un sacrificio para que yo recibiera la salvación. Él me ama tanto que entregó a su único Hijo. Y yo en respuesta a ese gran amor que Él tiene por mí, voy a hacer esto, aquello y lo otro. Y por ende, cuando yo tomo una decisión por Dios, las cosas que yo tengo que hacer por Él no las miro como sacrificio. Las miro como un honor en poder servirle. Y esa es la diferencia de los mártires al tiempo nuestro. Los mártires no miraron sus beneficios primero que nada. Pusieron primero su amor por Dios. Nosotros también seremos probados en ese amor. Por eso no es un asunto de cuánto yo puedo obedecer. No es un asunto de cuántas veces yo vengo a la iglesia. No es un asunto de cuánta obra misionera yo hago. ¿Por qué? Porque todo eso vendrá por añadidura cuando yo amo a Dios primero. Porque al amar a Dios, yo quiero que Él regrese pronto. ¿Y qué hago entonces? Predico la palabra. Al amar a Dios, yo quiero que otros conozcan de Él. Y quiero que también reciban los mismos beneficios y la salvación que yo he recibido. Así que voy a salir a encontrarme con ellos para que ellos también conozcan a ese Dios que ama, a ese Dios perdonador. Cuando amo a Dios, haré todo lo posible para que otros puedan ver lo que Él ha hecho en mí. Hay dos personajes en la Biblia que quiero repasar rápidamente con ustedes, que nos dejan saber lo que sucede cuando yo no tengo a Dios en mi corazón como prioridad. La prioridad de tener a Dios en el corazón es sumamente importante.
Y Dios nos ama a todos, pero Dios espera que todos lo amemos a Él. Y el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por Él es un amor completo. Si un joven, por ejemplo, tuviera que tomar una decisión, siempre pondría primero a Dios. Ese fue el caso de José. ¿Qué fue lo que dijo José cuando la mujer de Potifar se le acercó? ¿Cómo podré hacer este mal? ¿Contra quién? Contra Dios y mi amo. Pero Dios estaba primero. Y él no pecó porque puso al amo primero, porque si pone al amo primero es capaz de haber pecado. Porque quizás llegaba al punto de compararse con el amo de él. Pero él puso primero a Dios. Y con Dios tú no puedes compararte. Porque Dios es perfecto. Y espera que tú le ames con todo tu corazón. Hay un personaje que se escogió por Dios para dirigir al pueblo. Y ese es el personaje de Saúl, el rey Saúl. Vamos al capítulo 15 de Primera de Samuel. En el capítulo 15 de Primera Samuel vemos a un rey, a un joven que es escogido por Dios. Pero en su momento, Dios, al ver que este hombre no había hecho lo necesario o no había obedecido a lo que Dios le había pedido, y eso usted lo ve en el capítulo 7, capítulo 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 8 está hablando de escoger al rey, y eso es lo que hace precisamente Samuel. A través de Dios escoge a Saúl y le deja saber a Samuel, que consagre a Saúl como rey de Israel, y ese es el capítulo 10. Samuel hace precisamente eso. Fíjense qué interesante, Dios llama a Saúl. Entre todos los hombres que habían en el reinado de Israel, Dios llama a Saúl. Y yo me pregunto, entre todas las personas que hay en este mundo, Dios te ha llamado a ti también. Y tú has respondido. Saúl también respondió. Pero amaba a Saúl, a Dios, con todo su corazón. La historia nos dice que no necesariamente fue así. Porque Saúl, en un momento dado, vamos ahora al capítulo 15, donde usted va a ver la historia de lo que pasó con Saúl. El capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente. Un día, Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. ¿Qué necesita hacer Saúl ahora? Escuchar. Escuchar. ¿Y cómo usted escucha a Dios? A través de la lectura de su palabra. Si usted está pasando por una situación, si usted ha tenido un problema, y la Biblia le dijo claramente de que usted no debía hacer eso, usted no escuchó a Dios. Y esa es la diferencia de amar a Dios con todo tu corazón. Costará sacrificio, sí. Y recuerda una cosa, que Pablo dice que también de vez en cuando hay que darle duro al cuerpo, en el sentido de que dejar de saber que no es el que te manda a ti. Porque el cuerpo, la mente quiere hacer muchas cosas, pero es Dios quien debe de tener la última palabra. Dice ahora la palabra, versículo 1, segunda parte. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía a Egipto. ¿Se acuerdan cuando ellos salieron de Egipto? Los amalecitas se aprovecharon de lo que quedaba atrás de esa gran muchedumbre. Y ellos fueron y atacaron a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a todos los que estaban enfermos. Dice aquí: por lo tanto, ve y atácalos. Esa es la palabra de Dios hablando aquí. Dios hablando a través del profeta. Destrúyelos junto con todas sus posesiones. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Destruirlos a ellos. ¿Con cuánto? Con todas sus posesiones. Dios no está dando instrucciones de que haga otra cosa. Le está diciendo: destruye con todas sus posesiones. Ahora escucha, interesante. Es lo que a veces la gente no entiende de estos versículos que son así.
mata hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Usted dirá, pero qué cruel es Dios. Le voy a explicar eso ahora. Y también toros y ovejas, camellos y asnos. ¿Qué está pasando aquí? Este pueblo era malo, los amalecitas. Mire que si muestran la maldad en ellos, que se aprovecharon de la debilidad del pueblo para ellos atacar. El pueblo no tenía ejército saliendo de Egipto, el pueblo estaba desarmado, sin embargo, ellos aprovecharon la oportunidad. ¿Y qué había en el corazón de los amalecitas? La maldad. Y cuando un padre y una madre tienen maldad en su corazón, ¿cómo salen sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? Igual. Igual. Si no tienen temor de Dios, ¿qué va a pasar con los hijos y los nietos y los bisnietos? Tampoco tendrán temor de Dios. Y por eso Dios está diciendo, mire, tanto a los hombres como a las mujeres, a los nacidos y a los recién nacidos, a los niños y a los recién nacidos, necesito que los elimine a todos. Porque si no, van a volver a atacar al pueblo. Cuando esta generación crezca, va a seguir teniendo riñas contra ustedes, como está pasando ahora. Y los animales, porque esos animales los sacrificaban a los otros dioses. No podían ser consagrados al Dios del cielo porque ya habían separado a esos animales para sus dioses y para sus cosas. Y de hecho, esos animales en su mayoría eran más animales inmundos que limpios. Y de la forma en que ellos hacían esa separación de esos animales, pues decía mucho que no debía ser utilizado para Dios. Así que Saúl, dice el versículo 4, mandó a llamar al pueblo y dio las instrucciones al pueblo y salió. Y dice que en el versículo 12, a la mañana siguiente, versículo 10 debo decir, el Señor le habló a Samuel después de esta guerra. ¿Y qué le dice a Samuel? Me pesa haber hecho rey a Saúl. Mire qué cosa. Dios primero le elige para que sea rey y ahora que está diciendo, me pesa. ¿Qué significa eso? Me duele. Como que me arrepiento de haberlo escogido como rey. Porque todos tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios. Pero también nosotros escogemos si vamos a ser fieles o no. Y eso le pasó al rey Saúl. Y dice ahora la palabra. Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Pregunta que le hago. ¿Amaba Saúl a Dios con todo su corazón? ¿Sí o no? No lo amaba con todo su corazón. Y siguió rebelde hasta la muerte. Después de esta situación, que el rey es dicho por Samuel de que se le va a quitar el reino, de que él ya no será el escogido de Jehová, Saúl se puso rebelde. ¿Y cuántas veces intentó de matar al ungido que Dios había escogido también? A David. Un montón de veces. Lo persiguió hasta él morir casi. Ahora Samuel sí hace lo que Dios le dice. Entonces dice la segunda parte, Samuel se quedó muy molesto. Porque Samuel se está quedando molesto y está diciendo entre sí, ¿cómo es que este muchacho tomó esa decisión? ¿Cómo es que él decide no hacer la voluntad de Dios? Si él fue separado por Dios, fue escogido por Dios, Dios ha prometido bendecirlo y Dios lo ha bendecido. ¿Cómo es que ahora él toma la decisión de no seguir a Dios ni obedecerlo? O sea, eso no cabía en la mente de Samuel. ¿Cómo es que una persona que es prosperada, es sanada, bendecida, se le entrega todo el pueblo en sus manos, tiene todo el control del pueblo, tiene todas las posesiones que desea, perdón, pero sin embargo decide de que Dios no es suficiente para él? Y eso es lo que le está diciendo cuando desobedece a Dios. Dios no es suficiente para mí. Y dice entonces, durante toda la noche estuvo rogando al Señor. Y dice cómo Samuel está intercediendo, rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl. Así que le avisaron que Saúl no estaba donde él iba, tuvo que ir a otro lugar. Y entonces el versículo 13 dice, entonces Samuel fue donde estaba Saúl, el cual le dijo, el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. Mentira. Esa no fue la orden del Señor. Saúl le está diciendo a Samuel, Dios te bendiga, ya cumplí con lo que Dios me dijo. Mentira.
Porque eso no fue lo que Dios le dijo. ¿Qué Dios le dijo? Ahora usted va a ver por qué yo le estoy diciendo que es mentira. Escucha ahora. Versículo 14. ¿Qué significa entonces, si tú cumpliste lo que Dios te dijo? Samuel le está diciendo. ¿Qué significa entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toro que estoy escuchando? Porque se supone que las instrucciones fueran ¿qué? Que él matara a todos los animales. Y dice ahora, miren qué interesante, los han traído de Amalek, contestó Saúl. Ahora aquí le echa la culpa a él, miren qué interesante. Porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos de sacrificio al Señor tu Dios. Pero venga aquí, ¿quién es el jefe ahí? ¿Quién era el rey? ¿La gente o él? ¿Qué hacía el pueblo? Lo que el rey dijera. Y el rey si decía, hay que eliminarlos a todos, eso era lo que tenían que hacer. Sin embargo, él dice aquí, y hemos dejado los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Pero vean que ahí el Señor no era Dios de Saúl también. ¿Y por qué no dijo al Señor nuestro Dios? Dijo, tu Dios. ¿Amaba Saúl a Dios con todo su corazón? No lo creo. Porque si él hubiese amado a Dios con todo su corazón, estuviese apasionado en hacer lo que Dios le hubiera pedido. Y no hubiera puesto pero, ni hubiera escuchado a otros. Y hermanos queridos, tenemos que tener cuidado. A veces Dios nos dice qué hacer y nosotros pensamos en lo que realmente debemos hacer. Tenga cuidado con eso. Lo he visto en muchas ocasiones como pastor y como padre, como familia. Que Dios ha pedido hacer una cosa y la persona dice, no, pero yo hice esto, porque yo creo que esto es lo mejor para mí. No, está repitiendo la historia de Saúl. Usted sea diferente. Sea uno que ame a Dios con todo tu corazón. Porque de esa forma Dios puede bendecirte. La historia nos dice, para concluir, que Samuel se enojó y le dijo, calla que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl le interrumpió y le dijo, habla, molesto. Pero ¿quién fue que no cumplió la voluntad de Dios? ¿Y por qué ahora está molesto? Porque Samuel le va a decir la verdad. Porque Samuel le va a decir lo que el Dios verdadero, el Dios fiel, le ha dicho que le diga. Está molesto con Dios entonces. Y Samuel le dijo, ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, porque Saúl no salió de un palacio de oro. Su padre vivía de los animales y él tuvo hasta que se encuentra en un momento dado que ir a buscar un burro que se le había perdido a su papá, y ahí fue que se encontró con Samuel. Pero dice aún más, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Dios te ha separado a ti. Por eso aún nosotros como pastores tenemos que considerar muy serio el pastorado, porque hemos sido consagrados por Dios. Y ahora dice, ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? Y él está diciendo, yo hice lo que Dios me mandó. Y ahora que Samuel está diciendo, ¿por qué desobedeciste? Y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor. Mire la excusa ahora de Saúl. Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. Mentira. Eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. He traído prisionero a Agag. Él no se supone que trajera prisionero a Agag. Se supone que lo matara allá en la tierra. Y déjeme decirle, el pueblo de Israel después pagó consecuencias por eso. Porque el caso y la historia de Amán y de Esther, de Naamán, perdón, y Esther, tiene que ver con eso. Con ese rey Agag. Uno de sus descendientes fue el que tomó la venganza sobre los pueblos judíos después.
Dios tenía razón cuando le dijo que tenía que eliminarlos a todos. Y dice él, he destruido a todos los amalecitas, pero no destruyó a todos los amalecitas. Sin embargo, termino con esta parte porque quiero entrar a la otra rápidamente. Samuel le contesta y le dice, le agrada al Señor que se le obedezca. ¿Qué le agrada al Señor, hermanos queridos? La obediencia. Pero la obediencia viene porque yo lo amo. Tú no puedes amar a alguien sin obedecer. Es necesario amarlo para obedecer. Muchachos, cuando no obedecen a sus padres, pero dicen que les aman, ¿qué se le llama eso? Rebeldía. ¿Cierto? Entonces, cuando amamos a Dios, pero no lo obedecemos, ¿qué somos entonces? Rebeldes. Porque mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo aquello, mi mamá me trata así, mi papá me trata así. O la iglesia, o lo que sea, o mi maestro, mi profesor, y son rebeldes contra él, y hablan de él a todo el mundo, y cuando vienes a ver, ellos son rebeldes con aquella persona, y los adultos hacen lo mismo. Eso se llama rebeldía. Y Dios no se agrada con eso, porque cuando uno ama a Dios, uno no es rebelde con Dios. ¿Usted quiere ver un claro ejemplo de rebeldía? Satanás es un ser rebelde. Dejó de amar a Dios hace rato y se rebeló contra él. Termina el profeta diciendo, vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que desobedece. Fíjense qué interesante esta palabra. Yo digo que no adoro a ídolos, pero desobedezco a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Adorando a otros ídolos. Es lo que está diciendo el profeta aquí. Y esto es algo muy serio para nosotros, que hablamos de la vida eterna, que hablamos de que amamos a Dios, de que hablamos de que queremos encontrarnos con Él. Hermano querido, tú y yo tenemos que asegurarnos de estar conectados a David diariamente y asegurarnos que nuestro amor a Dios nunca le fallará. Y si falla, abogado tenemos para con Él, al Señor Jesucristo. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora Él te rechaza como rey. Saúl se arrepiente y pide, por favor, perdona mi pecado, pero Saúl no estaba preguntando que lo perdonara por su pecado. Saúl estaba pidiendo perdón porque le habían salido las cosas mal. Lo mismo que hizo Satanás, Lucifer. Las cosas como yo no quería, pues déjame entonces arrepentirme, a ver si me dan otro break. Pero hay una persona diferente a Saúl, que es el que toma el lugar de él, que es David. David es separado, y vamos en los próximos minutos a hablar de él, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Cuando ya Saúl muere, porque él mismo se quita la espada y le pide a uno de sus muchachos que está con él que le traspase con la espada, y así sucesivamente él dramáticamente se quita su vida y muere, porque estaba herido y no quería morir de esa forma, así que pide que le traspasen con una espada. Y él mismo cae sobre su espada. Lamentablemente, David le dolió eso, porque David no odiaba a Saúl a pesar de que lo persiguió. David lo amaba. Miren qué interesante. Y a veces cogemos liviano con la gente. Cuando hacen cosas con nosotros, nosotros decimos, no, ese yo no quiero ver ni en el reino de los cielos, que no sea vecino mío. Dice. Pues mire, si él no va a ser vecino tuyo, no te vistas que no va. Pero David aquí muestra que tiene el amor de Dios en su corazón y que él ama a Dios con todo su corazón. Y siempre utilizan el ejemplo de que David hizo esto. David hizo eso, pero David no adoraba a otros dioses. David fue fiel a Dios y reconoció su pecado y se arrepintió. Y dice aquí que el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos. Dice que antes de él ser rey tuvo guerra constantemente con Saúl, no tuvo paz. Y ahora que está llegando a ser rey, Dios le da, por su fidelidad, Dios le da paz.
Gloria a Dios por eso. Entonces, por tu fidelidad, ¿qué te puede dar Dios también a ti? Paz. No importa las circunstancias que lleguen, en tu corazón tú puedes decir, yo confío en un Dios vivo y no importa lo que pase, Él tendrá la última palabra. Y eso hace la diferencia cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando confías en Él, ni se diga. Así que el profeta le dice lo siguiente, versículo 2. Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y el deseo de David era, como él amaba a Dios y quería lo mejor para Dios, quería construir un templo donde Dios pudiera tener el arca y estar su presencia allí, pero no le correspondía a él. David, luego de ser rey por un tiempo, pasa por una situación que muchos hacen pensar de que realmente él no merecía perdón por lo que hizo. Pero David y cualquier persona que pide perdón es perdonada. Al Dios del cielo es perdonado. Fíjense, yo le he contado la historia de aquel hombre asesino de mujeres y de adolescentes en uno de los estados del centro de Estados Unidos, de Luisiana, si no me equivoco que era, no era del centro, era de la costa, donde cuando todo el mundo lo insultó porque él había matado a uno de sus hijos o había a sus hijas o a una de sus nietas o sobrinos, este señor se levantó y dijo, ya falleció, dijo, tú me haces difícil lo que Dios me pide, pero yo lo voy a hacer, te perdono. Y todo el mundo se quedó así. Y fue la primera vez que le sacaron una lágrima al asesino. Él no mudó su rostro cada vez que la gente gritaba vituperios y cosas hacia él. Pero cuando ese anciano con barba que se parecía a Santa Claus, aquel personaje que se utiliza para sustituir a Jesucristo, cuando él dijo esas palabras, aquel hombre empezó a llorar. Usted puede ver el video. Se llama El monstruo del lago verde, del río verde. The Green River Monster. Y David fue a Dios cuando reconoció su pecado. Y finalmente dice que en ese momento, que miren que lo que él hizo no era nada de fácil. En el capítulo 11, vamos allí, de segunda de Samuel. David encuentra a una mujer preciosa, usted conoce la historia, no quiero abundar en eso. Y él finalmente tiene un encuentro con esta mujer y ella lamentablemente hace unos procesos para asegurarse de que nadie se entere de lo que él hizo, porque él había fallado a Dios. Sin embargo, Dios está pendiente de todos los detalles, le dice a través del profeta, hay algo que tú necesitas saber. Te voy a contar una historia. ¿Usted recuerda la historia que le contó el profeta? Aquel hombre que tenía un solo corderito y el otro rico que tenía varios corderitos, muchos, dice la historia, ahí mismo en la palabra. Y finalmente, en el capítulo 12, dice versículo 2, el rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una. Y él mismo la crió y la ovejita creció y en compañía suya y de sus hijos hasta comía con ellos, como nosotros hacemos con las mascotas. Sin embargo, este hombre dice, el versículo 4, un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Qué cosa más triste, ¿verdad? Eso le rompe el corazón a cualquiera, porque yo te estoy imaginando, yo no sé si usted ha visto aquí en la entrada, más abajito de Yoli, hay un señor que tiene un cabro que se pasa corriendo por ahí, que tiene unos chifles así, curviados, y ustedes lo ven más interesito moviéndose de aquí para allá, el hombre lo tiene como un perrito allí. Y así más o menos era con este caso. Sin embargo, dice la palabra, el versículo 5, que cuando David escuchó la historia se enfureció. ¿Y qué hizo? Dijo, ese hombre que ha hecho tal cosa, lo juro por Dios que debe de morir.
Se estaba sentenciando él mismo. Se estaba sentenciando él mismo, porque Urías era uno de los guerreros de David, era uno de los de confianza de David. Urías no era cualquier persona. Urías era de los 30 que tenía David, y era de aquel que había peleado y dejaba lo que fuera por David. Y por eso es que usted ve a un hombre que cuando David le dice, vete, acuéstate con tu mujer, vete a tu casa, descansa allí, él dice, no, mis compañeros están peleando, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a estar en mi casa cómodo cuando ellos están en la guerra? Miren el pensamiento de este hombre. Y dijo, no, yo voy a dormir. Y la primera noche durmió en la puerta del palacio. Y ahí David dijo, no, aquí hay un problema. Hay que hacer algo importante. Así que, lamentablemente, David no sabía que se estaba sentenciando a él mismo. David, por un momento dado, me dicen, discúlpenme, que hay un Kia gris prendido con llave. Está prendido el carrito todavía, lleva ya como una horita prendido. Hay un carrito Kia que está prendido. Armando, chequea a ver. Muy bien, ¿qué dice entonces? David se enoja, pelea, pero ¿quién era el culpable? David. Fíjese la misericordia de Dios. Dios no fue directamente a David, le dijo, tú eres el culpable aquí. ¿Sabes lo que tú hiciste? David, Dios le habla a través de una parábola, de una historia. Y cuando Dios le habla, él entonces se sentencia, no sabiendo que es él mismo. Miren cómo es la ignorancia a veces, ¿verdad? Que a veces pensamos que lo sabemos todo y que tenemos todo en control. Sin embargo, Dios tiene una manera de acercarse a nosotros y hacernos ver que no estamos en control como pensamos. Sin embargo, entonces, Natán le dice, versículo 7, ¿y qué duras fueron estas palabras? Tú eres ese hombre. ¿Qué pasó con Saúl cuando Samuel le dijo a través del profeta, desobedeciste? ¿Qué hizo Saúl? Se enojó. ¿Y se arrepintió ante Dios? No se arrepintió. ¿Amaba a Dios Saúl con todo su corazón? No. Ahora mire la diferencia del rey David. Después que él le dice todo lo que le dijo el Señor, versículo 13, David admitió ante Natán, dice, he pecado contra el Señor. ¿Qué está haciendo David? Reconociendo lo que hizo y está buscando la forma de reconciliarse con Dios. Reconozco lo que hice, voy a reconciliarme con Dios. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás, porque David dijo, ese debe de morir. Pero Dios le está diciendo, yo no pienso como tú piensas, yo soy diferente. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. ¿Por qué David ofendió severamente al Señor? Porque David conocía a Dios. David amaba a Dios, decía amar a Dios, pero en ese momento no obedeció a Dios porque el pecado fue más placentero para él que obedecer a Dios o amar a Dios. Y es más importante amar a Dios, porque cuando amamos a Dios, automáticamente nuestro corazón querrá obedecerle. David entendió eso y se arrepintió. Y el reino de David fue bendecido. Hasta que por última instancia hizo otro error, pero también fue perdonado por ese error. Fue cuando hizo el censo. Y usted conoce quizás la historia. ¿Qué quiero decirte con eso? La lectura de hoy, en Mateo capítulo 22, versículo 37. El mismo Jesús dice lo siguiente. Ama al Señor tu Dios ¿con cuánto? Con todo. ¿Con un 95% del corazón? ¿Con un 99.9% del corazón? ¿Cuánto es? Un 100%.
Por eso es que mismo Jesús dijo que es imposible servir a dos señores. No podemos amar a dos señores. Tenemos que amar más que a uno. Y dice, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu vida y con todo lo que tú piensas, también debes dar ejemplo de que ama a Dios. O sea que mi pensamiento afecta mi relación con Dios y mi amor por Dios. Y mi vida, según la vivo, pues dice lo mismo. Y mi corazón, si yo tengo mi corazón atesorando otras cosas, ¿qué va entonces a terminar atesorando mi corazón? Esas otras cosas. Pero si he separado mi corazón para Dios, debo de permanecer ahí. Y termina el versículo 38 diciendo, este es el más importante y el primer mandamiento. ¿Cuál es el más importante y el primer mandamiento? Amar a Dios. Amar a Dios. Por eso te hago un llamado en esta mañana. Dios desea que tú le ames con todo tu corazón. Yo sé que el enemigo va a intentar en que tú hagas todo lo contrario. Y quizás sí ha logrado de que tú puedas hacer lo contrario. Pero también hay otros que han luchado y han hecho los sacrificios pertinentes y necesarios para mantener su fidelidad a Dios, como lo hizo David. Y a pesar de que falló, se arrepintió y se reconcilió con el Dios del cielo. Amar a Dios es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y todo aquel que se acerque a nosotros. Lo primero no es obedecer a Dios. Lo primero es amar a Dios. Lo primero es amar a Dios. Cuando amamos, podemos hacer todo lo que Dios nos pida. ¿Cuánto podemos hacer de lo que Dios nos pida? Todo. No será sacrificio para mí venir a adorarlo en su casa de oración. No será sacrificio para mí el poder predicar el Evangelio. No será sacrificio para mí dedicarle mi talento. No será sacrificio para mí hacer su voluntad, sino que será un placer, porque yo amo a Dios y lo amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. ¿Quieres tú hoy decir, Dios, yo quiero seguir amándote con todo mi corazón y con todas mis fuerzas? Amén. Y si quieres renovar ese voto con Dios, estás invitado a estar en pie, porque yo también quiero renovarlo en esta hora. Y decirle, Dios, toma nuevamente y sigue tomando el control de mi vida. Y ayúdame y enséñame a amarte más cada día. Querido Padre, gracias. Porque nos pide todo el corazón. Pero es porque nos das tantas cosas para demostrarnos que tú nos amaste primero. El sacrificio mayor de todo fue al entregar a Cristo Jesús por nosotros. Qué gran amor, Padre. Y ahora nos pides a cambio el corazón. No es que matemos a nadie, ni tampoco entreguemos a alguien por nosotros, sino nuestro corazón. Tú entregaste a tu Hijo con amor, y en esta hora te entregamos nuestro corazón con amor, Señor. Ayúdanos a hacer siempre lo mejor para honra y gloria de tu nombre. Bendice a esta amada iglesia, a todos los que nos visitan en este día, aquellos que llegaron quizás en sus corazones con alguna preocupación. Ponemos a Noelia en tus brazos de amor, a Samuel también en tus brazos de amor, a Sarita porque ha cumplido años también la ponemos ante ti, Señor. Y todos aquellos que tienen preocupaciones en esta hora, ayúdanos a poder tener una solución, pero sobre todo a seguir confiando, Padre. Gracias, porque tú eres el que pone el querer como el hacer tu buena voluntad en nosotros. Y gracias por enamorarnos de ti, porque tú has entregado lo máximo por nosotros. A ti encomendamos nuestro ser. Bendice los alimentos de una vez que vamos a ingerir en esta hora aquí como iglesia. Ayuda a disfrutar este momento y bendice también la salida en la tarde de acuerdo a tu voluntad.
Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. No se vaya, que aquí tenemos la oportunidad de usted almorzar con nosotros.